Tema 2. En el tema 2 vamos a ver el Tribunal Constitucional, la reforma y la corona. Comenzamos con el Tribunal Constitucional, que está regulado en el título 9 de la Constitución, artículos del 159 al 165, regulado también en su ley orgánica 2/79 del 3 de octubre, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, LOCTC, y tenemos que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, es el defensor del ordenamiento constitucional. Su función básica son los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional es independiente de todos los demás órganos constitucionales. Solo está sujeto a la Constitución y a su ley orgánica. Es un órgano jurisdiccional y es único en su orden. Extiende sus funciones a todo el territorio nacional. La sede la tiene en Madrid. La composición del Tribunal Constitucional está compuesta por 12 miembros nombrados por el rey. Los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Y los proponen 4 magistrados, están propuestos por el Congreso, por mayoría de 3/5. Otros 4 por el Senado, por mayoría de 3/5 también. 2 magistrados los propone el Gobierno y otros 2 magistrados el Consejo General del Poder Judicial. Estos miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser elegidos entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados. Y todos tienen que ser juristas de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional. De entre estos 12 miembros se elige al presidente y al vicepresidente. El mandato de los miembros del Tribunal Constitucional es de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3. Y no pueden ser propuestos para un periodo inmediato, salvo que hubieran estado en el cargo menos de 3 años. El presidente y el vicepresidente son elegidos por 3 años. El mandato de presidente y vicepresidente dura 3 años y tienen posibilidad de una reelección. También son nombrados por el rey, pero los propone el Pleno del Tribunal Constitucional, de entre sus miembros, por mayoría absoluta. ¿Qué ocurre? Que si no se alcanza mayoría absoluta, se hace otra votación y se elige a quien haya obtenido mayor número de votos. Pero si empatan, se vuelve a votar y entonces se elige al de más antigüedad. Si hay más de uno que tienen la misma antigüedad, pues se elige al de mayor edad. Al finalizar el mandato de 3 años del presidente y del vicepresidente, si no coincide con que haya terminado el mandato, o sea, no haya terminado el periodo del Tribunal Constitucional, la renovación, si no coincide con esta renovación, pues entonces el presidente o vicepresidente saliente se quedan ocupando puestos de magistrado hasta que llegue la renovación del tribunal. Y tiene que quedarse hasta que llegue la renovación y tomen posesión los nuevos magistrados, ¿eh? Eso es igual para todos, o sea, los magistrados del Tribunal Constitucional se quedan ocupando los puestos de miembros del Tribunal Constitucional hasta que toman posesión los nuevos. Pasamos a ver las incompatibilidades. Estos miembros no pueden ejercer mandato representativo ninguno, ni cargo político o administrativo, ni desempeñar funciones directivas en un partido político o en un sindicato. Ni siquiera pueden pertenecer a esto, ni están empleados al servicio de los mismos, ni partido político ni sindicato. No pueden ejercer las carreras judicial y fiscal, ni ninguna actividad profesional o mercantil. Además, tienen también las propias de los miembros del Poder Judicial. Si estuviesen ejerciendo alguna actividad incompatible, o cuando estén tomando posesión, resulta que, o cuando ya estén de magistrado, les viene alguna actividad que sea incompatible, pues tienen que renunciar a esta en el plazo de 10 días. Porque si no lo hacen, pues se entiende que renuncian al cargo de magistrado. Cese. ¿Cuándo cesan? Pues lo normal, cuando fallecen, cuando renuncian,
pero la renuncia tiene que ser aceptada por el presidente cuando se termina su mandato o cuando incurren en alguna de las causas estas que hemos visto antes de incompatibilidad o incapacidad también, que hay unas causas de incapacidad para los miembros del Poder Judicial. Cuando dejan de atender con diligencia los deberes de su cargo, cuando violan la reserva propia de su función, o sea, es un puesto, un cargo que tienen que es reservado, se violan esta reserva que tienen, también cesan. Y algo así también diferente es cuando han sido declarados responsables civilmente por un dolo o han sido condenados por delito doloso o por alguna culpa grave. En ese momento también cesan. Pasamos a ver la organización y el funcionamiento, cómo funciona el Tribunal Constitucional. Y vemos que o se reúne en pleno, en salas y en sesiones. El pleno está compuesto por todos los magistrados y lo preside el presidente. En defecto del presidente, bueno, el vicepresidente. Y en defecto del vicepresidente, pues el magistrado más antiguo. Si hay más de uno, el de mayor edad. Este orden siempre es igual en el Tribunal Constitucional. Primero presidente, vicepresidente, después el magistrado, primero el de más antigüedad, y si hay más de uno, pues el de mayor edad. Primero la antigüedad y después la edad. Además, después se dividen en dos salas. Hay dos salas y cada una conocen así, bueno, simultáneamente, que no tienen unos asuntos designados, sino cada sala tiene 6 magistrados, son nombrados por el tribunal en pleno. El presidente preside la sala primera, el vicepresidente preside la sala segunda, pero los asuntos a tratar pues se efectúan según un turno establecido. El pleno es el que decide qué turno es y a propuesta de su presidente, pues unas cosas se verán en una sala y otras cosas en la sala, uno en la sala 1 y otro en la sala 2. Después también tenemos las sesiones. Para el despacho ordinario y las decisiones o propuestas sobre qué recursos se admiten o no, o qué procedimientos se van a admitir o no se van a admitir, pues el pleno y la sala constituyen después lo que son sesiones, que están compuestas por un presidente y 2 magistrados. De todos los asuntos que se vean en estas sesiones, pues se darán cuenta al pleno. Y pasamos a ver las competencias del Tribunal Constitucional. Y hemos visto que como el Tribunal Constitucional es el defensor del ordenamiento constitucional, pues su función básica, ¿cuál va a ser? Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Y esto se hace de diferentes formas. O sea, tenemos el uso de inconstitucionalidad. ¿Contra qué se presenta? Pues contra leyes y disposiciones normativas o actos con fuerza de ley. La palabra ley ahí, ley o fuerza de ley. También contra tratados internacionales y reglamentos de las cámaras, del Congreso o del Senado y de las asambleas de las comunidades autónomas. O sea, además de esta ley y fuerza de ley que hemos dicho, quedarse también con tratados internacionales y reglamentos de las cámaras, Congreso, Senado o de las asambleas legislativas. ¿Quién puede interponer recurso de inconstitucionalidad? Pues el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados de las comunidades autónomas, los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esto es cuando se tratan de normas estatales que puedan afectar a su ámbito de autonomía. A ver, aquí quiero hacer una aclaración. Y bueno, sabíamos los 3 poderes judiciales, los 3 poderes del Estado, tenemos que estar el poder ejecutivo, que ahí está el gobierno, y equiparándose en la comunidad autónoma, tenemos los órganos colegiados ejecutivos. Eso en la comunidad autónoma, o sea, en el Estado tenemos el gobierno y en las comunidades autónomas órganos colegiados ejecutivos. Después teníamos otro poder, que era el poder legislativo, que en el Estado es las Cortes Generales, y en las comunidades autónomas se llaman asambleas legislativas. Y después tenemos el Poder Judicial, que bueno, el Poder Judicial sin más es el Poder Judicial, tanto en un sitio como en otro. Entonces quiero que quede claro esto por una cosa que viene ahora.
Ahora, el plazo para interponer recursos. Los plazos no me he metido mucho, pero estos dos plazos sí suelen salir aquí. Entonces, como norma general, para interponer el recurso de inconstitucionalidad es 3 meses. Su plazo es 3 meses desde que se publica la ley o la disposición con fuerza de ley, el tratado, lo que sea. Pero cuando lo interponga el presidente o un órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma, o en caso de que se reúna la comisión bilateral de cooperación de la Administración General del Estado, en ese caso, 9 meses. La norma general son 3, pero si proviene de una parte de un órgano que sea ejecutivo, ya sea del Estado, que en este caso es el presidente el que lo puede interponer, o de la comunidad autónoma, ahí son 9 meses. Bueno, la interposición del recurso de inconstitucionalidad no suspende la vigencia de la norma recurrida, salvo que se trate de una norma autonómica que la haya impugnado el presidente del gobierno y cuya suspensión haya sido solicitada por el presidente. En dicho caso, esta suspensión debe de ser ratificada o levantada en un plazo no superior a 5 meses. El Tribunal Constitucional esta suspensión la tiene que levantar o ratificar. Y en general la declaración de inconstitucionalidad de una ley o una disposición o lo que sea, ya sabemos que afecta a esta, pero las sentencias o sentencias recaídas no pierden el valor de cosa juzgada. Aquellas sentencias en las que se declare la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, así como todas aquellas que no limiten la estimación subjetiva de un derecho, tendrán plenos efectos frente a todo. Salvo que la propia sentencia no diga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley que no haya sido afectada de inconstitucionalidad. O sea, la parte que no está afectada, esa sigue vigente. Y pasamos ahora a la cuestión de inconstitucionalidad. Hemos visto el recurso de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad es otra cosa. Esto lo puede interponer un órgano judicial. Solo lo puede interponer un órgano judicial, o sea, un juez o un tribunal. ¿Y cómo, de qué forma? Había literalmente lo que viene en la Constitución y es de la siguiente forma. Cuando un órgano judicial, ya sea un juez o un tribunal, considere que en algún proceso una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, pues planteará esta cuestión de inconstitucionalidad. En ningún caso los efectos serán suspensivos, no se pueden suspender. Esto se puede iniciar de oficio o a instancia de parte, pero fijarse bien que es también contra ley o fuerza de ley. Diferencia que solo lo puede hacer un juez o un tribunal y cuando vaya a aplicar esa ley o la disposición con fuerza de ley. Tiene que ser que la vaya a aplicar y de cuya validez dependa el fallo que va a emitir. Esa es la cuestión de inconstitucionalidad, reservada solo a jueces y magistrados. Pasamos al recurso de amparo. El recurso de amparo, ¿contra qué se puede interponer? Pues contra la violación de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 al 29 y el artículo 30.2. O sea, es contra todos los derechos y libertades, derechos fundamentales y libertades públicas, que es la sección primera del capítulo segundo, título primero. A esto se le añade el artículo 14 y el 30.2, que es la objeción de conciencia. Contra eso. Aquí el recurso de amparo no es contra leyes, es contra cualquier disposición, acto jurídico, omisiones o una simple falta de hecho de los poderes públicos, de cualquiera de los poderes públicos. Puede provenir de órganos que pertenezcan al poder legislativo o de órganos que pertenezcan al ejecutivo o de órganos que pertenezcan al poder judicial. Entonces, ¿quién puede interponerlo? Pues, en primer lugar, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, que esté ella afectada, que un interés legítimo es la palabra, tenga un interés legítimo en el asunto. También puede interponerlo el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal.
Y los plazos para interponer este recurso, sí me voy a meter en ello, pero lo voy a englobar todo junto. Es decir, si proviene de un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo, van a ser 20 días, desde que se notifica la resolución o lo que sea procedente del Poder Ejecutivo. Si proviene de órganos pertenecientes al Poder Judicial, son 30 días. Tiene que agotar, si es el Poder Judicial, sabemos que son sentencias, pues entonces 30 días desde que se agota la vía judicial. Y si proviene del Poder Legislativo, pues aquí son 3 meses. Entonces, Poder Legislativo 3 meses, Ejecutivo 20 días, Judicial 30 días. Y pasamos a la última competencia que tiene el Tribunal Constitucional, y son los conflictos de competencia. Estos pueden ser conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, o entre estas entre sí, o sea, comunidades autónomas y comunidades autónomas, o conflictos de competencia entre órganos constitucionales, entre el Gobierno, el Congreso, el Senado, Consejo General del Poder Judicial, cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí, o conflictos en defensa de la autonomía local. La finalidad de esta competencia, o sea, de la autonomía local, de defensa de la autonomía local, es preservar esta autonomía que reconoce la Constitución. Entonces, en este caso, es contra leyes y disposiciones con fuerza de ley que emanan del Estado o de las comunidades autónomas y que puedan vulnerar la autonomía local. Para este caso en concreto están legitimados para interponer este conflicto el municipio o las provincias destinatarias. Hay otras competencias que salen de aquí, no he metido en el cuadro, porque son otras aparte que también se regulan en su ley orgánica, y es la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. En este caso, el Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional sobre la posible contradicción o no de un tratado que aún no haya recibido el consentimiento del Estado. Entonces, si hay contradicción o no con la Constitución. Eso puede requerirle al Tribunal Constitucional que emita una declaración. Otra función sería, otra competencia sería el control previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatutos de autonomía o contra las propuestas de reforma de estos estatutos autonómicos. Eso sería otra competencia del Tribunal Constitucional. Y otra competencia es impugnación de disposiciones pero que no tienen rango de ley. Son disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas. En este caso nos dice la Constitución que el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas. Esta impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal debe de ratificarla o levantarla también en el plazo de 5 meses. Y vamos a ver ahora unas cuestiones generales en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional. Y tenemos que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que ser publicadas en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Pueden ir acompañadas de los votos particulares si los hubiera. Las sentencias del Tribunal Constitucional entran en vigor el día que se publica en el BOE. ¿Vale? El día que se publica entran en vigor. Pero tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación. Contra esta sentencia del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno. Y volvemos a recordar que las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, así como todas aquellas que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tendrán pleno efecto frente a todo. Y salvo que la propia sentencia no diga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte que no haya sido afectada de esta inconstitucionalidad.